Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo, bienvenidos, bienvenidas. Una tarde más, un día más a esta sesión de Club de Lectura Simétrico. Ya veo que os estáis uniendo por ahí, nuestros amigos de Recolectores Urbanos. Veo a Efemeral, veo a Octavio ya listo y preparado, veo a María Verónica. Un besito muy fuerte a nuestros amigos de Recolectores desde Madrid para Málaga. Un beso enorme para allá. Veo a Daniel que también se une. Bienvenidos todos, todas. De verdad, muchísimas gracias por estar un miércoles más acompañándonos. Como siempre tiene que sonar el teléfono justo 5 segundos antes de empezar la sesión, pero bueno, ya estamos listos, estamos esperando a ver la cuenta de EMBT Arquitectos con Benedetta Tagliabue, que debe estar a puntito de entrar ahora mismo. Así que nada, vamos a esperar un minutito a que se conecte. Vamos a esperar también que os vayáis conectando vosotros y vosotras. De nuevo, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Perdonadme que me está distrayendo mogollón el tema del teléfono. Disculpadme que me estoy distrayendo, pero bueno, hoy venimos con un libro súper especial, muy, muy, muy especial, tanto por su autor, como por el formato, como por el contenido. Vamos con Fantasía Muscular de Enric Miralles. Ahora vamos a explicar un poco este proyecto editorial que es, bueno, es un poquito raro, es un poquito fuera de lo común, como lo era Enric, ¿no? Y como proponía Enric su trabajo también. Y claro, su tesis no iba a ser la excepción. Así que, nada, ahora enseguida, en cuanto veamos a Benedetta que se conecta, os lanzo las invitaciones, Octavio. Y mientras tanto, como siempre, mientras esperamos a que Benedetta se una, pues voy a darle las gracias a nuestra querida Rocío Robles, que estuvo con nosotros la semana pasada leyendo en exposición Museo y Público, perdonadme, exposición Museo y Público. Está colgada la sesión, como ya lo sabéis, todas las dejo colgadas en el canal, o sea que podéis verlas y disfrutarlas cuando queráis, ahora que vienen las vacaciones de Navidad. Bueno, pues un ratito así, alguna que os interese, bueno, pues nada, ya sabéis que ahí las tenéis listas y preparadas para que, bueno, para que las veáis cuando más os convenga. Veo que se une también Irene. Todavía no veo a Benedetta, Octavio, por eso estoy esperando a ver si conseguimos que se una. A ver. No sé por qué, no lo veo. Bueno, voy mientras tanto a intentar mandar las invitaciones. Vamos allá. Yo creo que Octavio sí que está. Vamos a mandarle la invitación a él. Vamos a empezar. Te mando la invitación a MBT, a ver si conseguimos. ¡Ah! Ya está por ahí. Ya veo a Octavio. Hola, Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando, digo, como el encierro de Pamplona, que suene el cohete, que suene el cohete. Exacto, estabas ahí a tope, ¿no? Estabas ahí esperando. Bueno, es que son días raros porque siempre antes de Navidad uno tiene que acabar muchas cosas porque se acaba el mundo, ¿no? Y entonces, Claro, claro. por pocas hasta se me pasa porque estaba liado y digo, hostia, si a las 7 es esto, ¿no? Y ya me he conectado, Oye, pues sí, no, sí. no, no me abandonéis, no me abandonéis No, 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 porque en absoluto, en absoluto, en absoluto. estamos aquí esperando para entrar. Ay, dice Arturo que te llame. Arturo, no te puedo llamar, lo siento, porque estoy usando el móvil. No puedo llamarte a la vez que hablo por la sesión. No sé si podemos comunicarnos por aquí o si ha pasado algo, si... Bueno, a ver. Ay, mira. ¡Hola, Bene! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy mal, ¿no? Sabes que hoy he tenido un día de que a veces me pasa ¿Sí? de dolor de cabeza y de estómago, que no sé por qué, y, Ay, pobre. y me había olvidado. Y ¡Oh! me he levantado No, ahora como de la Octavio, pero cama, te... me he levantado ahora de la
programa todo el día. Ay, pobrecita. Oye, pues te lo agradezco muchísimo, Benedetta. Pensaba, oye, si estabas mal, me lo hubieras dicho y hubiéramos reprogramado lo que sea. De Vamos, verdad, no es hay que problema. me he recordado ahora, porque he visto que aparecía en el teléfono. Bueno, ahora voy rápidamente a buscar mis auriculares. Vale. Porque me acuerdo Vale, pues de todo si lo os que me has parece, mientras... dicho. El teléfono cargadísimo, pues está cargado a mitad. Los auriculares. Espera, ¿eh? Vale, vale, fenomenal. Pues Cargado a mitad porque no cargado a mitad, no pasa entro nada. aquí. claro, No, que es una claro, broma. vamos a... Bueno, vamos a ver si mientras tanto os voy presentando, yo creo, aunque yo creo que os conocen perfectamente, tanto a ti, Octavio, como a Benedetta, por supuesto, os conocen a los dos de sobra, pero yo ya sabéis que esto siempre lo hago de rigor. Yo os presento, por si acaso luego esto lo ve algún despistado o despistada que anda por ahí. Bueno, yo os presento lo primero y luego empezamos, si os parece bien. A ver si Benedetta consigue instalar el móvil para que no haya problemas de conexión y nos ponemos a ello, ¿vale? Os voy presentando mientras, Benedetta, mientras te pones los cascos, ¿te parece? Perfecto. Venga, fenomenal, pues vamos allá. Bueno, hoy estamos, como ya lo veis, con Benedetta Tagliabue. Voy a empezar por ti, Benedetta, que es arquitecta por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Amplía sus estudios en Nueva York con un máster de arquitectura en la Universidad Cooper Union de Nueva York. Además, es la directora, como todos sabéis, de la firma internacional de arquitectura MBT, fundada en 1994 junto con Enric Miralles, del que hoy vamos a hablar largo y tendido, que tiene sedes en Barcelona, en Shanghái y París. Su trabajo lo desarrolla, por supuesto, en el campo de la arquitectura, el diseño de espacios públicos y su poética y concepto está siempre muy, muy relacionado con el contexto. Algunos de sus proyectos más relevantes, como todos sabéis perfectamente, pues podríamos mencionar el Parlamento de Edimburgo o el Mercado de Santa Caterina, el pabellón de la Bienal España en la Expo Shanghái de 2010 y por todo este recorrido, amplísimo recorrido que por supuesto he mencionado 3, pero bueno, sabéis que hay muchísimos más y los podéis ir a ver y a buscar en la web de la Fundación y en la web del estudio. Por esta amplísima trayectoria pues ha recibido reconocimientos internacionales pues como el Riva Stirling Prize en 2005, diferentes premios FAD o el Riva Jenks Awards en 2013 por su aportación internacional teórico-práctica a la arquitectura. También, por supuesto, Benedetta tiene labor docente y ha impartido clases en distintas universidades, como en la de Harvard, en la ETSAP o en la de Columbia, y en la actualidad es también la directora de la Fundación Enric Miralles, en la que este año, Bene, habéis estado de celebración constante a tope, ¿no? Con libros, con actividades, habéis llenado Barcelona de Miralles, ¿verdad? Hemos llenado Barcelona de Miralles, la verdad es que sí. Ha sido una celebración continua en varios lugares, en varias sedes, como un paseo. Totalmente, totalmente. Yo doy fe porque he tenido la suerte de estar en un par de esas actividades y ha sido maravilloso verlo y ver todavía que seguís, que todavía no ha terminado esto, ¿no? Pero sigue todavía. Ahora seguimos. Seguís. Pero pues muchísimas gracias, Benedetta, por venir, por estar con nosotros, aunque sea un ratito, porque eso, si no te encuentras bien, te liberamos cuando tú quieras, ¿vale? Por favor, o sea, que no te sientas obligada a quedarte si no te encuentras bien. Tengo que decir que ahora con vosotros me encuentro mejor. Oye, pues mira, eso que nos llevamos y sobre todo eso, que te encuentres bien, pero tú nos dices cuando ya te canses y dices, hala, hasta luego, ¿vale? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por venir y ahora, por supuesto, nuestro queridísimo Octavio Mestre, que es arquitecto por la ECHA y tras diferentes becas en diversos países europeos, pues termina su carrera y además, pues es profesor del Departamento de Teoría y Composición en la ECHAP. Además de esto, ha sido profesor invitado en la Rhode Island School of Design y es miembro fundador de la Universidad Internacional de Cataluña. Además,
desde el 97, Octavio, si no me equivoco, eres profesor de diversos másteres y cursos en la Escuela Universitaria de Barcelona de Diseño e Ingeniería Elisava. Desde entonces, ¿no? Bueno, que ahí, fijaros, también hipertrayectoria. Además, por supuesto, pues desarrolla su labor profesional desde, bueno, empezaste como arquitecto municipal, pero rápidamente en el 90 fundaste tu propio estudio, Octavio Mestre Arquitectos, desde el que desarrolla también su tarea profesional a nivel internacional y nacional, por supuesto, también, pues en Francia, en Ginebra, en un montón de sitios, por supuesto, ¿no? Siempre, además, muy ligado a la labor editorial de arquitectura, que has sido corresponsal en muchas revistas. Además, eres codirector de la revista T18, que nosotros hemos tenido la suerte también muy grande de publicar contigo el libro Cuaderno de Viajes. Ya estuviste con nosotros contándolo, que partía de, bueno, pues un poco de toda esa aventura editorial. Y te agradezco muchísimo, Octavio, que estés aquí con nosotros esta tarde para hablar de este maravilloso libro Fantasía Muscular, que ahora vamos a contar un poquito qué es esto, porque es un libro raro. Todo el mundo nos pregunta, oye, ¿pero qué es esto de Fantasía Muscular? Cosas vistas a izquierda y a derecha sin gafas, volumen 3. ¿Dónde está el volumen 1 y dónde está el volumen 2? Bueno, es la primera pregunta que nos hace todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias a ambos por estar aquí. La verdad es que me hace una ilusión tremenda. Y si os parece, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a contar un poco de dónde viene este libro. No sé quién quiere empezar. Benedetta, ¿quieres empezar tú? ¿De dónde? Octavio, ¿quién quiere arrancar? A mí me da igual. No sé, yo arranco encantada porque soy la enferma, entonces arranco. Exacto, exacto. Que no he preparado nada, pero arranco diciendo, sois unos genios en adiciones asimétricas porque habéis conseguido hacer una cosa dificilísima. Esta tesis era realmente difícil para el mundo académico. Cuando se presentó, fue incomprendida, pues ahí está esta historia que después Octavio nos la cuenta muy bien, porque él ha vivido, yo no, que se rechazó, se suspendió a la primera vez que se presentó. Es una tesis especial como es especial el Enric Miralles. Y vosotros habéis conseguido hacer de esta un libro fresco, un libro maravilloso para tener en las manos y que ahora yo cuando lo tengo aquí y lo abro me hace entrar miles de historias, ¿no? Porque esta es la portada que es fantástica, pero dentro realmente la tesis la habéis sacado esta parte como más enriquiana, más actual, más que habla sin palabras, que era en el fondo lo que quería el Enric, ¿no? Quería que los dibujos hablaran solos. Y yo creo que él siempre lo decía, él era un poco, ¿cómo se llama? Disléxico. Él decía, soy disléxico, no lo sabía, pero era verdad. Y esto hacía que sí, él era un gran lector, pero sobre todo los dibujos para él eran escritura. Y esto que habéis hecho es un libro donde los dibujos son escritura, lo habéis interpretado de una manera fantástica y por eso, pues, miles de gracias, porque... Ay, Benedetta, de verdad, yo te lo agradezco muchísimo, estas palabras así de primeras, porque... La verdad es que cuando nos planteamos esto, ¿te acuerdas? Hace ya, no sé, casi 2 años, porque con esto de la pandemia entre por medio fue una locura y la verdad que fue un reto editorial para nosotros porque había que ver cómo planteábamos esto sin traicionar el espíritu de Enric, que era lo que más nos importaba a nosotros, ¿no? Claro, no, realmente... Fantástico. Yo supongo que además no habéis traicionado los espíritus de Enric, pero es un libro que entran ganas de comprarlo, porque es realmente, pues, no sé, una narración visual, ¿no? Lo veréis. Sí, totalmente. Pues, Octavio, si quieres, cuéntanos tú un poco más ese inicio de esta historia, porque claro, esto es un poco un medio final, porque ahora contaremos qué pasa con el volumen 1 y con el volumen 2, ¿no? Pero esta historia, ¿de dónde parte, Octavio? Cuéntanos tú, que tú lo sabes bien, lo viviste ahí de primera mano, casi en carne. Lo viví porque en aquel momento yo estaba trabajando con Enric después de acabar la carrera
y durante un año y medio en su primera etapa profesional, la admiración obviamente mía y de tanta gente de mi generación era absoluta, ¿no? Porque para nosotros era nuestro hermano mayor, ¿no? Era como el valedor. Yo me acuerdo cuando en casa decía, ay, Enrique es un genio. Y mi madre me decía, pero ¿cómo sabes que es un genio si no ha hecho nada todavía, si no ha construido? Y yo me acordaba de la película aquella de Mozart y Salieri, ¿no? De Amadeus, ¿no? En la que decía, bueno, es que yo soy Salieri, yo soy bueno también, mamá, pero es que él es mejor. Cuando esto lo sientes y lo vives así, con toda la humildad y además con toda la admiración, no te duelen prendas explicarlo, ¿no? Por eso, cuando en un cierto momento, pues Enrique lee la tesis, me acuerdo en la sala de la escuela de Coder, que ya era la ampliación, allí estaba la sala abarrotadísima, estábamos la gente de pie por los pasillos, sentados unos encima de otros como podíamos, ¿no? Y el tema se alargaba, estuvimos casi una hora y media esperando que vinieran el tribunal, ¿no? Y entonces, pero qué raro, ¿no? Y entonces, bueno, fue una lectura muy curiosa porque obviamente yo había estado en otras lecturas de tesis en la que solamente se alaba al doctorado. Yo no había visto, o sea, la cantidad de comentarios de Enrique cuando entrenábamos juntos a baloncesto, ¿no? Pero no conocía, pero evidentemente sabía su pasión pues por Enrique Satie, sabía la pasión por los situacionistas, sabía por Jos Perec, que luego comentó muchas veces, con lo cual, cuando me dijo que estaba haciendo una tesis dibujada, pues recuerdo que, bueno, que me hizo ilusión y me hizo gracia, pero yo no conocía el proyecto, ¿no? Nuestra sorpresa fue cuando el tribunal, después de estar una hora y media esperando todos, llegan allá y muy serios se la cargan por distintas razones, ¿no? Uno diciendo que la tesis está mal puntuada, otro diciendo que uno no puede hacer frases que empiezan diciendo la casa es puntos suspensivos y después queda cortado porque una frase tiene sujeto, verbo y predicado, ¿no? Ketglas muy riguroso, que a mí se me hace raro escucharlo, ¿no? O sea, diciendo que era una tesis que era incomprensible porque no se podía leer, porque si quisiera haber sido Dada, pues tendría que haber hecho no sé qué, si quisiera haber sido surrealista tenía que haber hecho de cosas, ¿no? Y a mí me parecía surrealista la relación. Y Moneo siempre con esa especie de pusar con la mano preocupado así, que hablaba como... No te pongas así que te pareces. Bueno, yo me hago mayor, cada vez nos parecíamos más, que cada vez somos todos mayores, pero no en otras cosas, ¿no? Como decía mi amigo Fernández Galiano, que más viejos, pero no 25 años más sabios a veces, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, pues decidieron finalmente que la tesis no era apta. Enrique le dijo en público, perdona, Rafael Moneo le dijo al público que obviamente si quería entrar en la academia tenía que pasar por la academia, con lo cual estas cosas, digamos, se tenían que asumir y se tenían que aceptar, y diciendo que como sabían de la valía del doctorando, le daban un plazo para que en un año, unos meses, pues la representara y la volviera a dibujar, ¿no? De todas maneras, a mí me hace gracia que hayáis empezado por el volumen 3, porque el volumen 3 era el volumen realmente conflictivo, ¿no? Porque el volumen 1 y 2, que son los ingleses, Italia, tantas cosas que en una parte, digamos, yo viví con él cuando estuve de becado con Giancarlo Di Carlo en el Iralta en Siena. El volumen 3 era el complicado, digamos, porque allí había, junto con proyectos ahí en la tesis y sobre todo dibujada, uno ve croquis de Hostalés, uno ve croquis, esas son las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, pero hay dibujos de la Escuela de la Llauna, del cementerio de Igualada, de las pérgolas de Parets, de Hostalets de Balañá, de Algemesí, una serie de dibujos que realmente, justamente este que ahora estás abriendo, me acuerdo que la maqueta esta la hicimos Robert Pallí y yo cuando trabajábamos con ellos en el despacho, ¿no? Y entonces, claro, digamos, hay dibujos suyos, pero hay dibujos de proyectos de la época Viaplana Piñón, ¿no? Y ya el tema de fondo de quién son esos proyectos, ¿no? Si son evidentemente del despacho, como evidentemente pues Piñón y Viaplana aseguraban, porque evidentemente es suyo, o Enrique quería asumírselos y, por ejemplo, hay dibujos incluso de la plaza de Sants, de la plaza de los Països Catalans, ¿no? Y ahí es un gran conflicto interno.
de por qué, digamos, había miembros del tribunal que entendían que algunos dibujos no debían de haber sido incorporados en la tesis. Es cierto que esto uno lo ve cuando tiene 27 años, ¿no? Y uno lo ve diferente cuando tiene 61 y despacho propio. Y un montón de gente, colaboradores con las que hemos hecho muchas cosas, ¿no? Claro, los dibujos son preciosos, los dibujos, digamos, uno nota la influencia de la mano de Enrique cuando entran a trabajar en el despacho. Evidentemente, Enrique aprendió mucho de Albert Viaplan, Elio Piñón, del rigor de uno y de la brillantez de otro, porque si no, seguramente uno no hubiera podido llegar al margen del duende del que ya hablaremos después, del que dice Kerr, ¿no? Que es muy bonito. ¿No? Pero sí que es cierto que, claro, digamos, la primera tesis se le suspende, la segunda poco después se le aprueba, se le da un apto, pero digamos, la tesis no cambia fundamentalmente, ¿no? Yo creo que al final dijo, sí, pues no lo cambia, pues vamos a admitirlo como tal, y como muy bien en el texto, sabiendo todos la valía del doctorando, ¿no? Creo que fue que a veces a uno le dan un premio por lo que uno es capaz. Bueno, como cuando a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que era capaz en su momento, digo, ¿no? Yo creo que es algo como de premio en futurible, ¿no? Claro, un momento muy, muy duro a nivel de generación porque estábamos todos muy enfadados. Claro, estabais todos enfadadísimos, nos contabas ayer, ¿no? Que estabais todos enfadadísimos, que no entendíais nada, ¿no? Claro. Pero también esto, yo creo que esto, ahora vamos a leer algunos de los informes y algunas de las cosas que dices, pero esto, Bene, ayer nos contabas, ¿no? Que esto formaba parte de la manera de ser de Enrique, ¿no? El hacer como bromas o llevar al límite las cosas, ¿no? Y poner a prueba al sistema incluso, que es esto, ¿no? La academia, está poniendo a prueba la academia. Él no sé si lo hacía expresamente, pero es que le salía así. Le salía como siempre hacer bromas y era una persona que no se notaba, pero siempre jugaba, estaba jugando continuamente. Y aunque estuviera haciendo algo como muy serio, y esto sí, seguramente era una cosa que ha llevado hasta la tesis, ¿no? Cuando hizo su final de carrera también era una cosa como llevada al límite. El otro día con Octavio justamente recordábamos que la tesis se podía hacer con una persona y lo hizo con dos, pero con una villa, así que había como la dimensión de la mesa era la dimensión de la villa, y así había como pequeñas bromas. Y aquí en la tesis doctoral hay realmente este juego con la academia, como haciendo la academia creativa otra vez, ¿no? Que yo creo que es un acto maravilloso y como de rehabilitación casi, ¿no? De un acto académico como es el hacer una tesis doctoral y hacer de la tesis doctoral algo creativo. Y esto yo creo que hace que esta tesis publicada pueda ser como muy viva ahora. Y ahora, por ejemplo, mirándola y volviendo a mirar esto, digamos, esta serie de dibujos espejados, muchas veces espejados, a veces no, que son a veces detalles ampliados muchísimos de dibujos pequeños, a veces como dibujos ya hechos muy pequeños o cambiando la dimensión. Es como todo un ensayo, ¿no? Como todo un hablar de temas que para Enrique eran muy importantes. Y eran, por ejemplo, este tema del espejo, de una página y la otra. Por ejemplo, muchos de sus proyectos se hacen con ese tema, ¿no? O a double, please, ¿no? Doble, pero no igual. Cómo es esta relación de la simetría. Después, esta cosa de los dibujos que se hablan, para él era fundamental, ¿no? Era la página compuesta, era como exacto, como un poema como muy claro. Él lo veía, lo leía y te lo hace leer cuando miras este libro. O también el tema del gigante y del enano. Él jugaba con las dimensiones de las cosas. Yo me acuerdo que cuando hacíamos un dibujo pequeño y después hacíamos una fotocopia grande del dibujo pequeño, decía, perfecto, has entendido el proyecto. Porque realmente también los arquitectos hacemos esta cosa todo el rato, ¿no? Estamos todo el rato dibujando en pequeño algo que después se tiene que construir en escala 1 a 1. Y él jugaba con estos temas. Y todo esto
en este libro que parece tan sencillo, todo está aquí y es magnífico. Sí, sí, es que además voy a atreverme a leer solamente, porque claro, no quiero hacer yo mucho spoiler del libro, ¿no? Pero me voy a atrever a leer las primeras frases de la página 1, que ahora os voy a contar al hilo que decías de esto, Benedetta, ¿no? De las páginas del espejo. Ahora os voy a contar un secreto de esta maqueta. Dice, Enric, son palabras de Enric, o sea, tal cual, facsimilar, pegadas aquí. O sea, no hemos tocado absolutamente nada. Dice, esta fantasía muscular, entre comillas, de las cosas vistas a izquierda y derecha, son las cosas mismas. Aunque no hablo de los proyectos ni de los dibujos, la atención, y así os propongo pasar las páginas, está en cualquier parte. No hay puntos significativos. Claro, no voy a seguir leyendo porque es todo una especie de poema y también casi de afrenta, ¿no? De decir, ahora os ponéis vosotros a mirar lo que tengáis que mirar. Es una cosa maravillosa, a mí me fascina. Pero al hilo de esto que dices justo, Benedetta, de las páginas, que sepáis que esta maqueta, primero la maquetamos todo a doble página, seguido, 1, 2, 3, tal. Y no nos dimos cuenta de hasta pasado un tiempo, aquí nuestro querido Emilio Ramírez, que es quien nos ha ayudado con este proyecto, no nos dimos cuenta hasta después de un tiempo que las páginas sí estaban en orden, pero que Enrique dejaba en blanco las que quería dejar en blanco realmente. Y las que tenían número, claro, las que tenían número eran las páginas derechas. O sea, fue tremendo o sea, tanto es así que hay una página entera en blanco que es la número 6, que es totalmente pensada y obligada, ¿no? Por esa tesis. O sea, lo hace aposta totalmente. Entonces, es una maravilla hasta el haberlo podido construir el libro, porque lo hemos entendido casi desde el trabajo con el libro. O sea, ha sido tremendo. Nos ha enseñado hasta con el propio trabajo de edición. De verdad, increíble. Y aquí es magnífico. Cuando encuentras las páginas en blanco, dices, claro, porque es casi un blog de notas, ¿no? Exacto, Es tan evidente. Y cuando encuentras la página blanca, sabes que podría estar animada por cosas de todo tipo. Y es su tesis, en el fondo, ¿no? Exacto. De hecho, en la página 6, perdón, en la página 5, y no voy a hacer más spoiler del libro, una que me gusta mucho, que dice permitir que las cosas aparezcan y estar atento a ellas, ¿no? Yo creo que en la vida al uno se trata de ir atento por el mundo, ¿no? Pero esto lo decía ya Coderc, ¿no? Cuando en su manifiesto, cuando lo nombran académico de la Real Academia de San Fernando, el tío dice, abre bien los ojos, ¿no? O sea, abre bien los ojos, ¿no? Tienes que ir atento por la vida, ¿no? Y era, yo creo, la manera que Enric tenía de ir por la vida, ¿no? O sea, de él yo podría contar, ya hemos hecho varias, con vosotros uno, pero con el Colegio de Arquitectos varias presentaciones, realmente muchas anécdotas, ¿no? Pero esto que ahora comentaba Benedetta del gigante y el enano, yo me acuerdo cuando participé con Enrique y con Carmen viendo el concurso de la Casa Golferix, también él estaba allí absolutamente obsesionado por la idea esta de la doble escala, ¿no? De cómo haces un lavabo para un gigante y para un enano, ¿no? A qué altura pongo el mármol de la cocina, ¿no? Al final, digamos, son cosas muy poéticas, pero al mismo tiempo acaban en un aspecto absolutamente real de qué es la arquitectura cuando se construye. Y esta cosa de copias cambiadas de escala, yo me acuerdo en mi final de carrera, que yo tuve como tutor a Enric, que me acuerdo que me decía, tú haces un croquis pequeñito y lo pasas 5 veces por la fotocopiadora. ¿Ves? Y claro, tú hacías un croquis en pequeñito y tal, ¿no? Y me acuerdo cómo en mi final de carrera, que ya aprendí mucho con él, decía cómo las letras debían de representar, vosotros creasteis un alfabeto propio, casi con vuestra propia manera de grafiar los planos, ¿no? Pero cómo las letras de cada proyecto deberían de representar el propio proyecto, ¿no? Yo recuerdo que las AES de mi proyecto, cuando la rotulábamos, porque todo rotulaba a mano todo, ¿no? Como ahora que podemos directamente con el CAD, ¿no? Pero la AES eran la propia sección de una grada, que mi proyecto era una grada de carretera de Paz, y entonces la propia sección del proyecto estabas en la diferente grafía de las letras también, ¿no? Pero eso es algo que uno aprende de Enric cuando trabaja a su lado, ¿no? No sé, realmente es muy curioso, ¿no? Porque incluso mi tesis doctoral, yo que soy muy de hablar, como sabes, y de escribir, como también sabes,
fue una tesis completamente dibujada solamente. Una tesis dibujada de todo el movimiento moderno en las Baleares y, vamos, haciendo levantamientos de planos de un montón de edificios de los años 30, 40 y 50. Y lo que sí que es cierto es que seguramente, sin haber visto la tesis, solamente por el concepto de cómo Enrique hizo la suya, me acabó también influyendo en la mía, sin duda, aunque no tenga nada que ver, obviamente, ¿eh? Qué interesante esto, ¿no? Que cuentas, porque además así los dos, claro, le habéis visto en diferentes territorios, me refiero, pues, ¿no? Octavio, tú como alumno y como también como, bueno, como trabajando cerca de él, ¿no? Y tú, Benedetta, como compañera socia, mano a mano, ¿no? Trasteando con los proyectos. Y qué curioso que se encuentren ahí también las maneras de hacer y que años antes, pues él también propusiera estas cosas, ¿no? Claro. Mira, yo creo que ahora mirando este libro, él ha intentado hacer cosas así siempre, ¿no? Al final era una persona que te decía, mira, no hace falta tener muchas ideas, con un deseo ya es suficiente, ¿no? Y yo creo que era verdad, ¿no? Por ejemplo, una vez le dije, ah, mira, el paisaje que estábamos mirando por unas ventanillas de un tren, el paisaje es algo insuperable, es muy difícil que una arquitectura consiga ser tan fuerte como un paisaje. Y él me miró y me dijo, esto puede ser tu tema para la arquitectura de toda la vida. Y es verdad, ¿no? Todavía es un tema. Claro que sí. Y para él este tema era seguramente como la sorpresa de pasar del dibujo a la realidad y como la arquitectura, cuando es un deseo de los arquitectos, es algo como que pertenece al mundo del arquitecto. Y también cuando después el arquitecto vuelve a mirar la arquitectura construida, la vuelve a transportar en este mundo propio personal. Y toda esta interrogación para Eric dura siempre, toda la vida, ¿no? Esta sorpresa de la capacidad del arquitecto y de la relación de los dibujos con lo construido y de la poética de los dibujos. Entonces, un libro así intentó hacerlo. Por ejemplo, hicimos una exposición en EDES donde hicimos como fragmentos de dibujos y esto hace que este libro, tú estabas, Octavio, antes hablando, ¿no? Del tema de la autoría, si algunos de los dibujos aquí son de la mano de Rick, pero a lo mejor algunos son de sus proyectos o algunos son de los proyectos de Viaplana Piñón. ¿Sabes qué te digo? Que casi 30 años después, pues da igual. Porque da igual. Porque te das cuenta que esto no es lo importante. Se está hablando de otra cosa. Sí. Yo me acuerdo una vez escribí un artículo, ya no sé dónde, porque escribo continuamente en muchos sitios. Octavio, es que escribes mucho, escribes en todas partes. Hablabas justamente sobre la Plaza dels Països Catalans, ¿no? Y entonces yo pensaba, Enrique está muerto, Viaplana está muerto, estaba pensando en un artículo muy bonito que Maurici Pla había escrito, también está muerto Maurici, y entonces decías, realmente no tiene mucho sentido según qué cosas, ¿no? Que a veces, yo recuerdo el libro tan bonito aquel de Pistola in Carceris de Oscar Wilde, cuando lo meten en prisión y muere a cabo de un año y medio, en el que le dice al padre de Bosch y su amante, dice, estas cosas tendrían que haberse tratado en el patio trasero de la historia, decía, ¿no? Claro, el patio trasero de la historia, evidentemente, cuando hay una expresión muy catalana, es safareig, ¿no? Hacer lavadero, ¿no? En los lavaderos la gente comenta, hace cosas y tal, y claro, todo el mundo tenemos cierta tentación a hablar y que te expliquen y no sé qué, y a opinar, pero es cierto que al final con el tiempo lo que queda es la obra, el tiempo decanta muchas cosas y lo que dice, estoy completamente de acuerdo, al final te da igual que sea una cosa que otra, es la manera de dibujar y la manera de entender, sobre todo una cosa que yo te diría, el dibujo como síntesis, ¿no? Porque esto es una cosa que también yo reconozco en los primeros dibujos de Viaplana que publicaron el primer croquis, ¿no? Y realmente es bonito ver cómo hay dibujos que son analíticos, hay dibujos que son muy gráficos, que son muy plásticos, pero sobre todo hay dibujos que son realmente puro pensamiento, ¿no? Casi pura transcripción del pensamiento. Y eso es lo que yo entiendo en muchos de estos dibujos de la tesis, ¿no? Como después, obviamente, en muchos de los collages
yo sabía muy bien de la afición por David Hockney de Enric, ¿no? Y seguramente también de Bene, ¿no? Pero digamos, cómo estos collages te permiten entender justamente la plasticidad y el color del mundo de otra manera, ¿no? Pero es como las fotos en blanco y negro o en color, ¿no? Que las fotos en blanco y negro y la pobreza muy fotogénica, ¿no? Yo digo siempre, digamos, esto es como de arte pobre, es muy, muy, muy fotogénica, ¿no? Claro. Y yo estaba ahora revisando un poco al hilo de esto, ¿no? Porque quizás es una manera de ver y tal, y además de proponer, porque fijaros lo que dice Ketlas, yo voy a entrar a un momentito a los informes de la tesis que están aquí publicados en el libro, están puestos atrás del todo, o sea, al final del libro, aposta completamente, o sea, están puestos así muy, muy intencionadamente para que el lector no lea antes los informes que ver la tesis. O sea, porque hubo muchas posiciones de estos informes, han pasado por muchas posiciones en el libro, pero queríamos que genuinamente el lector y los lectores se enfrentaran a la propuesta de Enric, lo que propone, sin ningún tipo de condicionantes, ¿no? Hombre, si alguien se va atrás y los lee primero, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero la intención editorial es que no lo lean hasta el final. Pero es que fijaros lo que dice Ketlas dice en su primer párrafo dice, doy por aceptado que el escrito es ilegible. Ilegible en el sentido de que el lector no puede saber acerca de qué se ha escrito ni tampoco puede tomar la escritura como el propio objeto acerca del que se ha escrito. Ese es el primer párrafo del informe de Ketlas, pero es que el último es que me maravilla, ¿no? Porque, bueno, no os lo voy a leer entero, pero me maravilla y dice, desde el punto de vista sería un prejuicio, perdón, desde ese punto de vista sería un prejuicio preguntar por la calidad de la obra. Su papel está en demostrar que obedece otras reglas, otras está en cursiva, por cierto, por el momento no enunciables. Y eso ya convierte en insatisfactorias nuestras reglas. Quiero decir que da lo mismo si el cuadro de Hernhofer era una piltrafa o no. Convertía en insatisfactoria toda la pintura producida hasta aquel momento y quedaba, por lo tanto, preservado de cualquier juicio. Si no es un juicio más alto, reconocer su capacidad por afirmarse, constituirse y pronunciarse. O sea, lo que está diciendo ahí es que las propias reglas de la academia con la tesis de Miralles quedaban invalidadas, porque él estaba hablando de otra cosa. O sea, sus reglas, las reglas con las que ellos estaban mirando esa tesis, no eran válidas para mirar esta tesis, ¿no? Entonces, es lo que también me maravilla, la propuesta que hace Enric, ¿no? Hasta dónde les lleva y hasta dónde nos lleva a preguntarnos con este trabajo, ¿no? Del que estamos hablando. Tan sencillo. No, no. Yo ahora me acuerdo, ahora que has hablado de las reglas, los 2 meses largos que pasamos juntos en Italia y en el Ilaud, y luego fuimos una semana a Roma y volvimos y fuimos por la Toscana. Recuerdo que explicaba una cosa magníficamente bien, ¿no? Que decía cómo Miguel Ángel fue capaz de romper el frontón, ¿no? Y entonces el frontón, que siempre ha sido el ojo de Dios, el triángulo que todo lo ve, el orden clásico, equilátero, 3 lados iguales, había un momento que cuando tú rompías un frontón y la parte de arriba no quedaba unida, realmente allí podían pasar cosas y por eso aparecen sibilas y aparecen figuras y tal, pero de alguna manera, claro, romper el frontón es una manera como de subvertir el orden clásico, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi final de carrera que Enrique explicó cómo de alguna manera los cuernos de la casa del gobernador de Chandigarh, que eso lo cuento en el libro que presentamos contigo de los maestros viajeros, ¿no? Cómo de alguna manera tú cuando haces una iglesia y estás haciendo una cúpula, la pintas de azul o la pintas de dorado porque el cielo o es azul o es dorado cuando se pone el sol, ¿no? Pero claro, tú puedes entender que la cúpula la representas así o la cúpula la representas así. Y entonces Le Corbusier de alguna manera está haciendo medias cúpulas con los cuernos, que él dice que son homenaje a los cuernos de las vacas que descubren la India, pero que por otro lado está construyendo justamente la esfera del mundo, construyendo un solo trocito, ¿no? Porque en el momento en que tú construyes un trozo eres capaz de reconstruir la circunferencia completa del universo, ¿no? Y esto, claro, cuando tienes 25 años y te lo cuenta, te olvida ya en tu vida esto, ¿no? Y te marca para siempre, sí, claro que sí. Sí, Bene, ¿qué vas a decir? ¿Vas a decir antes algo al hilo de lo de Ketlas? Sí, decía que
digamos, la cosa maravillosa es que esta tesis hace vivos los dibujos, ¿no? Es que ahora más que nunca, te lo juro, ¿no? Quizá porque ahora llego medio enferma a esta conversación sin haberla preparada y así. Y es como que se me abre otra vez la obra de Rick a través de esta nueva publicación y darme cuenta de cómo para él los dibujos son vivos, digamos. No importa que sean de un proyecto de otro, de un tamaño de otro, porque en este libro ellos hablan por sí solos y tienen su propia vida, más allá de quién los ha dibujado, quién los ha pensado. Y esto es una de las cosas que les interesaba, la vida de los libros, de los dibujos, de las cosas. Él siempre los consideraba como personajes a que darle su valor vivo. Y eso yo creo que era una de las cosas que hacía Eric un arquitecto irresistible, aunque a veces no sabías muy bien qué estaba haciendo o qué estaba diciendo, ¿no? Bueno, pero te presentaba un material vivo. Yo esto creo que, bueno, esta es la anécdota, ¿no? Porque creo que nos acercamos al final de la conversación y la tesis, nosotros nos conocimos con Erika a Nueva York. Él vino a Barcelona durante unos días, me preguntó ¿qué quieres que te lleve? Yo le dije, llévame tu tesis, porque me había explicado que había hecho una tesis rechazada y todo. Y cuando vi la tesis, pensé, me acuerdo muy bien, pensé, este chico está loco, porque realmente, pues yo venía de Italia, un lugar como muy académico, no sé qué, digo, este está loco, me encanta. Y yo creo que fue el momento en que realmente me enamoré de Rick a través de la tesis y ahora me doy cuenta porque él era una persona que todo lo que le interesaba porque era vivo. Y es magnífico. Jo, yo, qué maravilla. recuerdo una frase que Enric decía muchas veces y la recuerdo como ahora porque podría estarme horas hablando de anécdotas suyas, ¿no? Cuando proyectaba decía, si sale con barba, San Antón, y si no, Purísima Concepción. Cosa que yo no he entendido durante años. Yo digo, ¿qué significa? No, uno, o sea, eso en definitiva es lo mismo que a Einstein, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que es, si supiera dónde voy, no llamaría investigación a lo que hago. Que me parece Claro. preciosa, claro, si yo sé dónde... De hecho, yo cuando, por ejemplo, estaba en Siena y le dije, tengo ya pensado mi final de carrera, y en aquella época, yo, bueno, siempre he leído mucho, ¿no? En aquella época estaba con Proust y con la memoria, los nudillos de la abuela, la Magdalena y todas estas cosas, y decía, voy a hacer una isla perdida en el mar que solo la encontrarán los marineros que se pierdan, porque claro, las islas perdidas, una paja mental que se te ocurre como cualquier otra. Y me acuerdo que Enric me preguntó solamente, ¿tienes ya una imagen predeterminada? Y sé honesto, me dijo. Y dije, sí, tengo una imagen predeterminada. Y me dijo, pues te prohíbo que hagas este tema. Porque claro, entonces no tiene ninguna gracia. Si ya antes de empezar ya sabes lo que quieres dibujar, entonces claro, tienes que hacerlo al revés, ¿no? ¡Qué bonito! No sé, Claro. me hace gracia compartir contigo estas cosas, Bene, porque son de una etapa de antes de que tú conocieras a Enric. Y claro, son cosas que igual, evidentemente, no las hemos hablado nunca, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero qué bonito esto que contáis, porque es que de verdad que os prometo que esta cosa del no saber a dónde nos iba a llevar el propio libro nos ha ocurrido con este libro. O sea, de verdad, esto que os cuento de maquetarlo de una manera, mira los informes, vuélvelos a poner, no, quita, esto tal, no sabíamos cómo iba a ser este libro hasta que ha sido. Y es una maravilla que contéis estos procesos, ¿no? Que por donde Enric te llevaba a ti, Octavio, por donde vosotros lleváis los proyectos, Bene, ¿no? Porque al final, claro, es que le ha pasado al propio libro. O sea, el libro ha sido lo que ha tenido que ser cuando ha sido. O sea, ha sido tremendo. No sé si ha sido con barbas o la purísima, no sé no sé lo que ha sido, pero desde luego que ha sido lo que el libro ha querido, eso lo tengo clarísimo. Pues me parece que ha salido muy, muy bien. Me encanta, de verdad, ¿eh? Me encanta y me lo vuelvo a mirar porque la tesis realmente, sabes que la tesis tenemos pocas copias, yo creo que hay una en la escuela
y una aquí en casa, y están hechas polvos. No se pueden abrir porque se saltan las páginas. Realmente en esta época la tesis esta se hizo con fotocopiadora, porque ahora ya nos olvidamos que no habían los ordenadores, había una buena fotocopiadora y cada copia era como impresa especialmente, entonces también había el trabajo de poner en la fotocopiadora de un lado, volver a poner el papel para que saliera del otro, tampoco era tan fácil y lo que tenemos es realmente un libro muy difícil de leer, lo original. Con lo cual, este trabajo es un trabajo maravilloso porque hace como muy fácil, muy leíble, un texto súper interesante, pero que primero hay una sola copia existente y después que también la copia existente se está destrozando. Perdiendo. Sí, 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 sí. Sí. Sí, y de hecho aprovecho en este momento antes de que se me olvide, porque ya se nos va yendo el tiempo, pero darle las gracias a la universidad, a la UPC, a la ETSAB en concreto, a Jordi Prats, porque es que él nos ha facilitado esta posibilidad de poder tener estos archivos y tenerlos bien y lo suficientemente bien como para poder publicarlos. Es verdad que luego aquí ha habido retoque y todo lo necesario, lógicamente, para que se pueda reproducir como lo vais a ver en el libro físico. Pero sin ellos esto no sería posible. Bueno, les agradecemos muchísimo aquí, claro, en el libro, pero es que es así, lo tengo que decir, porque este trabajo de conservación y de digitalización, pero en buena calidad, es que es fundamental para estos documentos que si no se pierden y nunca más se vuelven a recuperar. Es como las diapositivas antiguas, ¿no? Que a veces vuelven y están todas desvaídas como por el tiempo. Parece que están en Londres todas las fotos con niebla, ¿no? Y ves que se van... Sí. Pero bueno, sí. Pues sí, totalmente. Entonces, a la pregunta que nos hacéis del volumen 1 y el volumen 2, ¿qué va a pasar? Bueno, pues como yo aludo de nuevo a la cita de Enrique, si sale Barba San Antonio y si no la Purísima Concepción, porque no lo sabemos, no lo sabemos. Ojalá haya oportunidad de hacer y completar la serie. Ojalá, no es fácil porque además es un documento muy, 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 muy grande. O sea, no, esta es solo la tercera parte, pero el volumen 1 y 2 son muy extensos, son mucho más extensos que el volumen 3 y bueno, ahí vamos a dejar que sea lo que tenga que ser y ojalá se pueda hacer, bueno, de alguna manera. Sabemos que va a estar disponible la tesis en la UPC, supongo que lo anunciará, no sé, Benedetta, lo anunciaréis quizá desde la fundación, no lo sé, esto ya lo contaréis. Bueno. Pues, No, digo que sí, que me encantará presentar este libro en la fundación y hacer realmente difusión de este libro, porque me ha enamorado. Bueno, realmente la historia... Los textos, tanto de Moneo como de Kate Glass, ya no hablo de las actas, hablo de los dos de reflexión final, son realmente maravillosos que no tienen desperdicio. O sea, cuando Kate Glass habla de la comparación entre Moneo y Enrique, de los proyectos que exigen sudor y que exigen tanto trabajo y que exigen reflexión, o de los proyectos casi de la desfachatez del duende, ¿no? Es aquello del Messi que dices, no es posible que sea capaz de pasar entre seis. Era posible. Y realmente sí, a mí me ha traído muchísimos recuerdos, como antes has empezado comentando las exposiciones del año Miralles en Barcelona, que obviamente las vi todas, faltaría más, y ves el trabajo ingente, inmenso, en tan poquísimo tiempo, con esta especie de fuerza tremenda, ¿no? Que evidentemente luego todo el mundo ha reconocido, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, para una vieja clase de profesores que sale un tío con tantísima fuerza, ya de jovencito, ¿no? Pues evidentemente estando en un país cainita como estamos todos y lleno de... pues realmente uno podría... cosas y cómo Enrique se tuvo que proteger de cómo muchos le intentaron pisar y le intentaron acallar. Luego al final, claro, el tornado es tan grande que lo que tienes que hacer es defenderte del tornado al revés, ¿no? Yo recuerdo algunos, bueno, 1000 comentarios que seguramente no toca en una cosa que queda grabada. Cuidado que esto se queda grabado y se publica, Octavio, cuidado. Izquierda contra algunos catedráticos que hoy desgraciadamente también están todos muertos, ¿no? Pero bueno, cosas muy, muy, muy sugerentes, muy sugerentes.
Pues yo, Benedetta, Octavio, yo es que no quiero abusar más, también sé que Ben estás malita. Vamos a, si queréis, vamos a cerrar por aquí. Ha sido una sesión de verdad de corazón maravillosa. Yo no podemos estar más contentos de tener este libro en nuestro catálogo. Desde aquí, Benedetta, como directora de la Fundación, también te agradezco muchísimo, muchísimo todo el trabajo que estáis haciendo desde la Fundación para difundir el trabajo de Enric, para difundir vuestro trabajo, estas propuestas, que podamos hacer posible estos libros y estos proyectos que en definitiva lo que intentan es, bueno, pues proponer nuevos universos, ¿no? Al mundo y que lleguen a cuantos más mejor, que eso es lo más importante, yo creo, ¿no? ¿Qué os parece? Yo creo que sí, esto, de que el trabajo quede vivo y que dé pie a que más gente siga ahora y en el futuro haciendo cosas con este espíritu bonito, lleno de juegos, lleno de sorpresa y también con capacidad de riesgo, ¿no? De decir eso, de la purísima concepción y de San Antonio, esta frase que no entendía nunca. Pues de verdad. Octavio, ay, perdona, Octavio. No, digamos, yo personalmente añoro enormemente aquella época, porque era una época en la que seguramente, bueno, todos éramos jóvenes, ¿no? Y Serrat cantaba fa 20 anys que tinc 20 anys, pero ya podemos, no en el caso de Benedetta, que es más joven, ¿eh? Pero en el mío ya puedo decir que hace 30 años que tenía 30, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta como antes tú dedicabas el 90% de tu tiempo a proyectar, a dibujar, a ir a las obras, a hacer un detalle constructivo, y hoy en cambio ese tiempo lo tienes que hacer para hacer documentaciones, papeleo, cumplimiento de normativas, código técnico, IITs en Barcelona. Que alguien se pueda llegar a pensar que ahora lo hacemos mejor que antes, yo te diría que una mierda de un palo. Y no es que uno se haga mayor, evidentemente uno tiene que quedar en la plaza que le toca y cumplir lo que le toca, y evidentemente si no, no podría hacer las cosas que sigue haciendo, ¿no? Pero te das cuenta que la desproporción que te exigen hoy y sobre todo antes, Benedetta comentaba ahora el tema de la capacidad de riesgo, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad posmoderna que el riesgo lo huye de tal manera que parece que no puede admitir el accidente, ¿no? Con lo cual todo tiene que salir bien, porque si encargas a un profesional tiene que salir como ellos quieren, en el momento que quieren, las licencias a punto, pero nos lo hemos complicado tanto que yo comparo mucho nuestra época a la época de los sofistas griegos, en los que se hacían unas pajas mentales impresionantes. Llega un momento que decías, pero claro, es que era lógico que la liebre alcanza a la tortuga, por más que la porilla esté absolutamente bien preparada, ¿no? Pero realmente llegamos a creer que ahora lo estamos haciendo mejor cuando dedicamos mucho tiempo a pensar y a dibujar y a contestar otras cosas, ¿no? Entonces realmente es algo que te hace pensar que no anem pel bon camí. Pero bueno, eso es otra... No, que siempre hay que buscarlo. Sí, no, claro. Recuerdo que una vez el primer proyecto que los de RCR publicaron en una revista extranjera, yo se lo publiqué, porque me encargaron desde la revista portuguesa Arquitecti hacer un monográfico de joven arquitectura en España. Y ellos presentaban un faro horizontal en vez de un faro vertical, que era como una especie de casi una baliza en una isla de Canarias. Y yo me acuerdo que escribí que la inteligencia siempre encuentra chimeneas por donde escaparse, ¿no? Y yo creo que esas ideas y esas chimeneas por donde escaparse es lo que Enric era un genio consumado en hacer. Y con esto yo acabo. Jo, pues de verdad que me voy con una sensación de alegría inmensa de haberos tenido aquí a los dos, de haber hablado de este libro, de esta tesis tan especial. Yo con la frase quizá que me quedo es con la que has leído, Octavio, permitir que las cosas aparezcan y estar atento a ellas. Yo me quedo con esa frase. Vamos a estar atentos, vamos a estar curiosos, vamos a estar flexibles y disponibles para que las cosas pasen y las podamos ver de izquierda y a derecha y sin gafas. Bueno, yo sin gafas es que no veo nada, pero bueno.
muchísimas gracias, Benedetta, Octavio, a los dos por estar con nosotros hoy, por compartir este ratito, Benedetta. Muchísimas gracias porque sé que estás malita. Vamos a cerrar ya. El libro está disponible en librerías, en nuestra web. Hay más libros disponibles sobre Enric Miralles en ediciones asimétricas también. El libro de Octavio también, están todos, ¿vale? Pero id a las librerías ahora que hay Navidades. No hay mejor regalo que regalar un libro y un poquito más de universo y curiosidad. Así que, de verdad, gracias a los dos, Benedetta, Octavio, os mando un abrazo y un beso enorme. Cuidaros mucho, mucho, mucho. Y feliz Navidad a todos, porque ya es el último club antes de Navidad. Así que lo paséis muy bien, ¿vale? Feliz Navidad a ediciones asimétricas y a todos los que están aquí. Y auguri di buon Natale. Buon Natale también. Buon Natale, feliz Navidad. Buon Natale. Cuidaros. Chao. Chao, hasta pronto. Chao. Chao, chao a todos.